tema para tener un análisis. Estamos en comunicación con Buenos Aires. Leandro Anzalone es economista, Leonardo Anzalone, economista ICEPEC, a quien le damos la bienvenida justamente para brindarnos su análisis respecto de este tema. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por el llamado. Muchas gracias a vos. Bien, bueno, lo dijo el presidente, ¿no? Parece ser el gran desafío que la inflación no se coma los aumentos salariales. ¿Es posible en este contexto? Bueno, más que posible es una obligación política y una obligación moral. El gobierno tiene esa propuesta como un eje central. Ustedes fíjense qué importante es efectivamente tratar de aminorar la velocidad de la inflación. Es que ayer conocimos el índice de pobreza, lo que se refiere al segundo semestre del año pasado. Un índice muy positivo en función de lo rápido que está bajando. Por supuesto todavía es un número muy alto, pero está bajando consistentemente. Ahora bien, nosotros decíamos que para que ese rumbo de caída de la pobreza se mantenga, controlar los precios es decisorio, absolutamente importante. Entonces me parece que en ese sentido, bueno, ya en las próximas semanas vamos a empezar a ver cómo surten efecto las medidas que se fueron adoptando estas últimas semanas, ¿no? Me da la sensación de que ahora por fin está toda la estructura y la infraestructura estatal apuntada a ese objetivo, el objetivo de bajar la inflación. ¿Qué datos se manejan en torno a esto que haces mención? Porque de alguna manera recién veíamos una encuesta, la gente está haciendo una retracción de los gastos, no hay circulación obviamente de dinero, una retracción de los gastos implica menor liquidez, un contexto que cada vez es más complejo, teniendo en cuenta además todos los aumentos, porque aumentaron los combustibles, hay aumento de precios. ¿Qué datos se manejan para ese optimismo en torno a la proyección futura? ¿Tiene que ver con los acuerdos que ha anunciado el Gobierno Nacional? ¿Qué otros datos hay que no estamos viendo? Bueno, en realidad a veces los economistas nos toca esta rara tarea de hablar de datos, como abstrayéndonos de la realidad, ¿no? Y la verdad es que yo tengo que ser consistente con eso, con los datos. Los datos demuestran además que el consumo está aumentando, no bajando. El mejor ejemplo de lo fuerte que está el consumo es lo que ocurrió durante el verano, la temporada veraniega que se vivió en todos los puntos del país. La semana pasada también conocimos los datos de ventas en supermercados, también empujando el consumo. Me da la sensación de que el problema de la inflación... Hago una consulta sobre ese punto de supermercados, digo, para comprender, no para polemizar, sino para poder comprender y poder entender entre todos. En supermercados se vio una disminución de la caída del consumo de alimentos, incluso, bueno, bebidas y limpiezas. Hubo una mayor cantidad de ingresos para supermercados, pero lo que se veía también allí era una disminución de la cantidad de venta de unidades. Esto, digamos, ¿se puede traducir en un incremento, obviamente, del mayor consumo o deberemos esperar a ver cómo continúan todas estas otras medidas que se han anunciado en las últimas horas o en los últimos días? No, pero inclusive el consumo, vos ves que está creciendo cuando desagregás, lo que digo es muy técnico, pero cuando desagregás la demanda agregada, ves que además de una inversión arriba del 32% que explica que esto no es rebote, sino que es un crecimiento consistente, ves el consumo que sigue empujando. A ver, lo importante es esto. Sí. Juan Domingo Perón decía que, lo importante para mí, ¿no? Perdón. No. Pero Juan Domingo Perón decía que el órgano más sensible es el bolsillo. Entonces, ahí lo que hay que... La inflación lo que genera es una percepción muy rápida de que la cosa no funciona. Por eso es decisivo desde lo sentimental, desde cómo se palpa en la calle, bajarla, pero al mismo tiempo es fundamental para que la economía no se frene, una economía que el año pasado creció más de 10%, que hizo que el desempleo se ubicara en 7%. Bueno, para que eso siga su rumbo, es necesario que baje la inflación. Si no, la inflación es como una mochila enorme que se pone en la economía y que la hace más pesada, la hace más lenta. Me parece muy importante ese sentido, bajar la inflación, pero aún así, con estos datos, se cumple esa idea de que los salarios le ganen a la inflación. ¿El problema dónde está? En los salarios no registrados. Eso. Es ahí donde me parece que
es fundamental bajar la inflación, pero al mismo tiempo generar políticas de ingreso para ayudar a esos sectores. Inyectar dinero a la economía de alguna manera, ¿no? A esos bolsillos, a los más golpeados, que es el sector informal. Definitivamente, digo, lo primero que observamos en ese sentido tiene que ver con el aumento del salario mínimo vital y móvil, que fue hace 2 o 3 semanas, que ya va a impactar ahora en abril. Bueno, todo ese tipo de medidas son muy importantes, pero siempre se quedan cortas, siempre corren de atrás si no conseguimos bajar la inflación. Y digo, para ser realistas y que quien nos está viendo ahora en casa lo tenga presente, el dato que vamos a conocer de marzo, dentro de 15 días, la inflación de marzo va a ser muy alta, ¿sí? Pero ya queda viejo. Lo importante es esto, los aumentos en el salario mínimo. Se está hablando de bono a jubilados, bueno, a jubilados, jubiladas. Lo importante es la conciencia desde el gobierno nacional de que este es un gran problema. Una vez superado lo del Fondo Monetario, la inflación es el gran problema. Por eso me parece que el planteo de entenderlo como una guerra contra la inflación es fundamental para poner todas las armas para poder controlarla. Más allá de los datos que se vayan a dar en torno a INDEC, bien lo decía, son datos que tienen que ver con los meses anteriores y no con la realidad del momento. ¿Para cuándo se estima que comenzaremos a ver, bueno, un poco ese alivio, ¿no? Ese alivio o ese horizonte un poco más claro que esperamos todos poder mínimamente llegar a fin de mes? ¿Cuándo se presume, se entiende que podría llegar ese alivio? ¿En abril? Bueno, debería empezar a sentirse en estos días. Bien. Digo, ya está el compromiso de retrotraer precios de la canasta a los primeros días del mes, eso ya está. Está el fideicomiso para el precio de la harina, que eso impacta en el pan y los fideos, ya está funcionando. Digo, en los próximos días debería eso sentirse contundentemente y además, esto que les decía, ¿no? Mayores ingresos de los que cobran potenciar trabajo, de los que cobran salario mínimo. Eso lo siente la persona cuando lo cobra en el bolsillo. Y digo, esto es lo importante, no dejar que las cosas pasen, sino hacerse cargo es el primer paso para resolver los problemas. La inflación en Argentina es un problemón que, digo, hoy no es un problema solamente argentino, seguramente ustedes lo han hablado. Sí. Todo el mundo está teniendo severos problemas de inflación. En Argentina me pasa que tiene otro volumen, tiene otra cantidad, pero se está trabajando en ese sentido. Y yo creo que por primera vez hay todo el gobierno nacional, toda la maquinaria, claro. Exactamente, sí. Todos trabajando en el mismo sentido. Leonardo Anzalone, economista, muchísimas gracias por este contacto y el análisis. No, hasta luego. Hasta luego, gracias.